Buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el tema de las cuentas por cobrar. Y ahora pues vamos a comenzar con la recuperación de cuentas por cobrar. Y vamos a iniciar también con lo práctico de este tema, ¿verdad? En este caso, ustedes tenían que haber copiado, ¿verdad? Les había pedido yo que copiaran de la diapositiva 1 a la 7, que era únicamente teoría, donde les habla que la recuperación de las cuentas por cobrar pueden ocurrir en cualquiera de las condiciones siguientes. Primero, una recuperación normal. Se considera entonces una recuperación normal siempre y cuando el cliente pague en el tiempo acordado y puede hacerlo en la empresa, puede hacerlo en un banco o puede hacerlo a través del cobrador, siempre y cuando la empresa tenga un cobrador asignado, ¿verdad? Que vaya a hacer ese cobro respectivo a la casa. También otra forma de recuperación es recuperación por mora. Este caso se da cuando el cliente no paga en la fecha convenida y entra en mora un día después de la fecha de pago, por lo que la empresa puede acudir a. Tenemos entonces aquí, puede hacer llamadas telefónicas. Este es el primer paso, ¿verdad? Cuando solo se ha tardado de un día en adelante, pues entonces se comienzan a hacer llamadas telefónicas. Si esto no funciona, entonces se continúa con la notificación por escrito, que ya es más formal, ¿verdad? Es obligatorio para las empresas darle una notificación porque puede ser que las llamadas telefónicas, el cliente sepa quién es el que le llama y ya no conteste las llamadas y él puede decir que él no sabía o que no se daba cuenta, pero por eso entonces se pasa a la notificación por escrito, donde se le envía por escrito, ¿verdad? Donde se le da a conocer el saldo y las condiciones para que se presente a hacer el arreglo respectivo o el convenio respectivo con la empresa. Si esto tampoco funciona, entonces se continúan con las visitas personales, donde ya se envía a alguien a que vaya a buscar a esta persona, ¿verdad? Y que le notifique que debe de ir a arreglar a la empresa. Si aún esto no funciona, entonces se puede pasar a la recuperación con apoderado legal. Ya esto es el apoderado legal en las empresas grandes. Ya hay un abogado, que es el abogado de la empresa, y que él va a hacer todas las gestiones para conciliar. Aún con el apoderado legal se puede llegar a una conciliación con el cliente, ¿verdad? Y si la empresa es pequeña, entonces implicaría contratar a un abogado para poder, a través de un abogado, poder sanear la cuenta que estaba pendiente. Si el abogado no puede hacer nada, entonces el último paso es el recurso legal. El apoderado legal y el recurso legal no es lo mismo. Ya el recurso legal implica el llevarlo a los juzgados y que lo vea un juez y que el juez determine, ¿verdad? Qué procedimiento se puede seguir con una persona que no pagó una deuda. Pero siempre hacemos la aclaración que si el cliente se declara en bancarrota y no tiene nada que embargarle, entonces en ese caso la empresa perdió todo lo que era su cuenta por cobrar. Entonces, esos son los pasos. De repente hay algunos, no necesariamente se tienen que dar todos, sino que las empresas pueden decidir si después de las llamadas telefónicas y las notificaciones pasan de una sola vez al abogado o deciden qué hacer, ¿verdad? Con respecto a la deuda. Si la deuda no es muy grande, entonces obviamente la empresa no va a contratar un abogado que le va a salir más caro y no va a hacer uso del recurso legal, sino que automáticamente lo va a dar por perdido. Entonces esas son algunas cosas o desventajas que se pueden dar con respecto a las cuentas por cobrar. Luego teníamos las medidas para evaluar las cuentas por cobrar.
Con eso entonces tenemos la rotación de cuentas por cobrar, que eso ya lo habíamos visto anteriormente en las razones financieras. Tenemos las ventas netas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar, ya es la misma fórmula que habíamos visto anteriormente, y el plazo medio de cuentas por cobrar, que es dividir los 360 días entre el resultado de esta fórmula, que es la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, estas dos son las que se usan para evaluar las cuentas por cobrar. Y ya se habían visto anteriormente, ¿verdad? Ya sabíamos para qué se utilizan y qué miden cada una de ellas. Evaluación de los estándares de crédito alternativo. Los estándares de crédito que ya habían copiado ustedes en el cuestionario, habían dos tipos de estándares o dos sentidos para las políticas, que tenemos el estándar de crédito flexible y el restringido. Les había dicho yo que de cada uno de ellos íbamos a ver cómo hacer los ejercicios con cuentas por cobrar. Entonces damos inicio a los ejercicios con el estándar de crédito flexible. Vamos a ver primero entonces qué consecuencias o qué nos trae flexibilizar un crédito. Ya habíamos mencionado esto anteriormente, que había mayor inversión en cuentas por cobrar, que había aumento de utilidades, que había aumento de estimación de cuentas por cobrar y posibilidades de aprovechar descuentos por pronto pago. El cambio de un estándar de crédito debe analizarse a la luz de la situación actual y la situación propuesta. Esta última debe favorecer a la empresa desde el punto de vista de rentabilidad financiera. O sea, no es que solo vamos a decidir cambiar un estándar o una política solo porque se nos ocurrió, ¿verdad? Tengo una idea y vamos a hacer esto, sino que tiene que analizarse. Y analizarse implica realizar cálculos y ver si vale la pena, en términos de dinero, realizar un cambio de estándar de crédito. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y lo tenemos aquí. En el ejemplo, les mencionaba que la compañía LICE SDRL durante el año tuvo ventas al crédito por 40,000 unidades. O sea, durante este año, las ventas de todo el año fueron de 40,000 unidades. El precio unitario de cada unidad era de 30 lempiras. Tenía costos fijos de 70,000 lempiras anuales y tenía un costo variable de 12 lempiras. Obviamente estos 12 lempiras, aunque no me diga aquí, no me diga que son unitarios, ustedes saben que son unitarios porque los costos variables se presentan por lo general unitarios, ¿verdad? Y obviamente no pueden ser 12 lempiras para 40,000 unidades, ¿verdad? O sea, no tendría sentido que fueran 12 lempiras en 40,000 unidades. Entonces esto está unitario y esto está total. Para el año próximo está pensando cambiar el plazo de cobro de 30 a 45 días. Entonces habíamos visto que flexibilizar el crédito implicaba aumentar el tiempo. Entonces aquí estamos viendo, actualmente la política era de 30 días. Lo que quiere es flexibilizarla y pasarla a 45 días, o sea, otorgarle más tiempo al cliente. Con eso entonces nosotros estamos flexibilizando la política de crédito. Esto generará un aumento en las ventas de 55,000 unidades. ¿Qué nos está diciendo? Que actualmente vendía 40,000, pero al flexibilizar esta política se está asumiendo o se está analizando que las ventas van a aumentar y que de 40,000 van a pasar a ser 55,000. Hay que leer bien porque si me dice que aumentan en 5,000 unidades, implica que hay que sumarle esas 5,000 unidades a las 40,000. Pero en este caso me dice que las ventas van a aumentar a 55, o sea que van a pasar de 40 a 55. Ya están entonces aquí sumadas las 15,000 unidades extras que van a tener por consecuencia de flexibilizar la política. La inversión se financiará al 28%, porque, como les mencionaba anteriormente, el hecho de aumentar el tiempo en las políticas de crédito implica
que habrá mayor inversión en las cuentas por cobrar, porque vamos a tener menos rotación, o sea, nos van a pagar vamos a necesitar 15 días más de inversión en las cuentas por cobrar, o sea, ya no nos van a pagar cada 30 días, sino que ahora nos van a pagar cada 45 días. Ahora entonces nos pide que con esta información hagamos la evaluación de la propuesta y que demos las recomendaciones del caso. Es importante que cuando a ustedes les piden hacer análisis, ustedes sepan y entiendan que analizar implica no solo realizar los cálculos, sino que también ustedes tienen que hacer la recomendación respectiva, ¿verdad? Porque dijimos que no era así nomás que íbamos a hacer el cambio de política, sino que tenemos que decir si vale la pena en cuestión de rentabilidad o no vale la pena. Hasta aquí entonces ustedes habían copiado eso. Ahora entonces nos toca ver cómo desarrollar el ejercicio. Este cuadro que yo tengo aquí tiene estas tres cosas que nosotros tenemos que determinar o encontrar en el ejercicio. Esto que está aquí lo van a utilizar siempre. Por lo tanto, ustedes pueden aprenderse este formato porque vamos a necesitar la misma información cada vez que realicemos un análisis de flexibilidad de las políticas de cuentas por cobrar. Entonces, aquí me pide la situación actual y la situación propuesta. Las ventas al crédito. Para eso, yo necesito multiplicar las unidades que se venden actualmente por el precio en el que lo vendemos para sacar las ventas al crédito, ¿verdad? Automáticamente aquí nos decía que eran ventas al crédito todas. Nos dice que estas fueron ventas al crédito de 40,000 unidades y el precio era de 30 lempiras. Entonces, únicamente voy a multiplicar aquí 40,000 por 30 lempiras y voy a colocar entonces el resultado. 40,000 entonces por 30 es igual a 1.200.000. Y lo coloco entonces en la situación actual. En la situación propuesta, entonces, en el ejercicio me dice que ya no voy a vender 40,000, sino que al hacer que el tiempo sea más largo, van a ser entonces ahora 55,000 unidades las que voy a vender. El precio no me dice que vaya a cambiar, por lo tanto sigue siendo 30 lempiras. Lo único que va a aumentar es la cantidad de unidades que vendí. Entonces, al multiplicar 55,000 por 30 me da 1.650.000. Ustedes pueden ir haciendo ahí para ver que no me equivoque en el resultado y que eso es lo que les da la multiplicación. Ahora entonces en la rotación de cuentas por cobrar. La rotación entonces de cuentas por cobrar únicamente es multiplicar los 360 días entre la política, ya sea actual o propuesta, ¿verdad? Dependiendo del cuadro en el que van a llenar. Entonces, en este caso sería 360 entre, ¿cuántos días decía el ejercicio? Volvamos al ejercicio para que vean que sí es la cantidad de días que yo le coloco aquí. Dice que el plazo actual son 30 días y que va a pasar a ser 45. Esto lo vamos a utilizar en la situación actual y esta en la situación propuesta. Entonces, 360 entre 30 es igual a 12. Gracias. 12 veces. Y en el otro lado sería 360 entre 45 es igual a 8. Ajá. Ok, entonces ahí tenemos las dos rotaciones, la de la situación actual y la de la situación propuesta. El costo promedio unitario. Este costo promedio únicamente es título porque aquí está cómo está desglosado. El costo promedio entonces va a ser la suma del costo variable más el costo fijo.
con la diferencia de que el costo variable les dije que estaba en unidades, en unitario, perdón, y el costo fijo estaba en valor total. Entonces, para calcularlo aquí, nosotros necesitamos que ambos estén en unitario. No lo podemos colocar en uno total y uno unitario. Entonces, el costo variable nos decía que era de 12 lempiras. Está en la información. Y el costo fijo está total. Nos dice que son 70,000 lempiras en el año. Siempre tienen que leer la información porque de repente en el ejercicio que yo les coloque, puede ser que les dé los costos en meses y ustedes lo van a tener que pasar a años. En este caso está en años, pero igual lo tenemos que pasar a unitario. ¿Cómo paso entonces 70,000? Son 70,000 totales. ¿Cómo lo paso a unitario? Si dice que yo gasto 70,000 lempiras anuales en todas las unidades, entonces ¿cuánto gasto de costos fijos por cada unidad? Se divide entre 360. No, porque ahí estaría diciendo que lo saco diario. ¿Cuánto sería el costo fijo diario? Pero yo lo quiero unitario. Se divide entre las 40,000 unidades. Ajá, entonces automáticamente, si yo lo quiero unitario, significa entre unidades. Entonces 70,000 entre 40,000. ¿Cuánto da eso? 1.75. Ajá. Entonces el costo promedio nos dice que es la suma de ambos valores. Entonces en este caso la suma es 13.75. 13.75. Gracias. Al otro lado, tenemos entonces costo variable, no va a cambiar, sigue siendo el mismo, 12 lempiras. Y este sí va a cambiar, ¿verdad? El costo unitario, porque siempre tengo que dividir los 70,000, pero ¿cuántas unidades son aquí? 50,000. 55, ¿verdad? Entonces, 70,000 entre 55, ¿cuánto da? 1.27. 1.27. Entonces, el costo promedio sería ¿de cuánto? 13.27. 13.25. Ok, eso es entonces lo que tienen que llenar en este cuadro. No hemos terminado aún. Nos falta entonces calcular la inversión promedio. ¿Cómo se calcula la inversión promedio? Vamos a multiplicar las unidades por el costo promedio y lo vamos a dividir entre las veces que dice la rotación. Entonces, en este caso serían 40,000 unidades por el promedio, el costo promedio es de 13.75 entre 12 veces. Y al otro lado sería, aquí hay una diferencia porque no vamos a tomar los 55,000 de una sola vez, sino que tomamos 40,000, que son los mismos que teníamos en la situación actual, los multiplicamos siempre por este mismo costo promedio de 13.75 y luego le sumamos las unidades que aumentaron. Aumentaron 15,000 unidades porque la diferencia entre 40 y 55 son 15,000 y a esas las vamos a multiplicar por el costo variable. Y todo ese valor entonces lo vamos a dividir entre el número de veces que es 8. Entonces, ¿cuánto sería la inversión promedio en la situación actual? 45.833.33.
Y en la situación propuesta, recuerden que hay que usar paréntesis para realizar primero lo que está aquí y luego dividirlo entre 8 veces, ¿verdad? 572.500. No, no me da eso. Usen, abran paréntesis, 40,000 por 13.75. Cierren paréntesis, más, abran paréntesis, 15,000 por 12. Cierren paréntesis y luego entre 8. A ver. $91,250. Correcto. Ese es el valor. 91,250. Entonces ahí está la inversión promedio de la situación actual, que es de 45,000, y la inversión en la situación propuesta, que sería de 91,250. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces aquí les hace la aclaración, ¿verdad? Que para la situación propuesta se multiplican los 15,000 por 12 porque se consideran que los costos fijos se recuperan con las primeras 40,000. O sea, como no hubo cambio en los costos fijos, entonces no tendría por qué haber aumento en el valor de la multiplicación. Por eso se toman solo los costos fijos. Y las unidades adicionales se obtienen por flexibilizar las cuentas por cobrar, que en este caso serían 15,000 multiplicados por 12. Ahora entonces vamos a calcular la inversión marginal. O sea, una vez que nosotros hacemos este cuadro, el siguiente paso es hacer la inversión marginal. Esa inversión marginal únicamente es la diferencia de la situación actual con la situación propuesta. ¿De dónde sale esta inversión? De lo que acabamos de desarrollar en el cuadro. Teníamos que la inversión promedio, que es la misma inversión marginal, actual es de 45,833 y la propuesta es de 91,250. Eso entonces es lo que nosotros debemos de colocar aquí. Pero como es más alta la situación propuesta, entonces vamos a colocar primero situación propuesta y abajo situación actual. Esto entonces para que me dé, al restar, el valor me dé positivo, ¿verdad? De la situación propuesta es de 91,250. La situación actual es de 45,833.33. Entonces, restémoslo para que vean cuál es la diferencia entre ambos. ¿Cuánto les da? 45,416.67. Ok, entonces esa es la inversión marginal. Únicamente restar la situación propuesta que me daba en el cuadro menos la situación actual. Entonces colocamos abajo nosotros. Esto indica que para dar un plazo de 45 días en vez de 30, vendiendo 15,000 unidades más, necesitamos invertir 45,416.67 lempiras. El costo de la inversión, entonces, lo vamos a calcular multiplicando esta inversión marginal por lo que nos van a cobrar, porque nosotros nos mencionaba en el ejercicio que va a haber, por invertir esa cantidad de dinero, aquí nos dice que vamos a financiarlo al 28%. Como no nos dice a que este tanto por ciento esté en otra proporción, entonces nosotros automáticamente sabemos que ese 28% es anual.
Entonces, vamos a multiplicar 45.416.67 de la inversión marginal por el 28% que nos va a costar o que nos van a cobrar por financiar eso. ¿Cuánto sería? 12.716.66. 66. 67 porque se redondea. 67 redondeado. 67 se Ok, redondea. gracias. Bien. Entonces ahí tenemos la inversión, el costo de la inversión. Una vez que determinamos el costo de la inversión, procedemos a determinar la utilidad marginal. Esta utilidad marginal entonces van a hacer un cuadro donde esto siempre va a ir en este cuadro y vamos a determinar cuál es la utilidad actual y cuál es la utilidad propuesta. Para eso entonces, estas ventas que nosotros ya habíamos encontrado en el cuadro número 1, solo las copiamos a este cuadro que está aquí. Entonces aquí las ventas que eran de 1.000.000, ¿cuánto les dije? Eran 1.200.000, ¿verdad? Sí, en lempiras. Las ventas entonces eran 1.200.000, las ventas actuales. Y las ventas propuestas eran de 1.650.000. Solo lo copié de esto que tengo aquí, ¿verdad? 1.200.000 en la situación actual, 1.650.000 en la situación propuesta. Luego en los costos, esto únicamente como subtítulo y desglosado aquí, los costos variables, tendríamos que tomarlos aquí, sí, tienen que ir totales. Entonces, en este caso, si nosotros sabemos que son 12 lempiras por 40.000 unidades, ¿cuál sería entonces el valor de los costos variables para la situación actual? 480.000. Y para la situación propuesta serían 12 lempiras por 55.000 unidades. Ya se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a ver si lo alcanzamos a terminar. 660.000. Ok, 660.000. ¿Hay alguien que quiera entrar hasta ahorita? Demasiado tarde. Los costos fijos, esos ya estaban, eran 70.000. Y no iban a cambiar en la situación propuesta. Siguen siendo entonces 70.000. Se suman $480 más 70. $550.000, ¿verdad? 550.000. Y aquí 660 más 70. 730.000. 730.000. Entonces la utilidad únicamente es ventas menos costos. En este caso, 1.200.000 menos 550. Tendríamos una utilidad de 650.000. Ajá. Y al otro lado, 920.000. ok, entonces estamos viendo que al aumentar las ventas al crédito, entonces nosotros tendríamos una utilidad de 920.000, que obviamente va a ser más alta porque al tener más ventas, pues vamos a aumentar nuestras utilidades en vista de que nuestros costos fijos permanecen iguales. Entonces, la utilidad propuesta se calcula aquí, restamos utilidad propuesta menos utilidad actual para determinar utilidad marginal.
Solo copiamos entonces lo que está arriba. Utilidad propuesta, 920,000. Utilidad actual, 650,000. Y la diferencia sería la utilidad marginal. ¿Cuánto sería la diferencia? 270,000. 270,000. Entonces tendríamos una utilidad marginal de 270,000 lempiras al hacer el cambio de la política. Ok, ahí entonces, ahora vamos a hacer el análisis comparativo. El análisis comparativo, vean todos los pasos que lleva esto, ¿verdad? Cada uno de los pasos es indispensable y necesitamos la información que llevamos de un cuadro anterior para ir haciendo el análisis. En este caso, el análisis es con números, pero al final nosotros tenemos que hacer el análisis ya explicando y exponiendo nuestro punto, ¿verdad? Entonces aquí nos dice la utilidad marginal que acabamos de sacar, que era de 270,000, menos el costo de la inversión, que el costo de la inversión lo sacamos cuando multiplicamos el 28% a los 45,000 de aumento de costos. Entonces ese nos había dado 12,000. ¿Cuánto nos había dado? Vamos aquí. 12,716,67. Y restamos. Y eso va a ser la diferencia. En este caso, nuestra diferencia es de ¿cuánto? 257,283,33. ¿Punto? 33. Ok. Eso entonces, al hacer el análisis comparativo, nuestra utilidad va a ser de 270,000. La inversión que vamos a realizar solo va a ser de 12,716. Entonces tenemos una diferencia que en este caso se refiere a tener una utilidad adicional por vender 15,000 unidades más de 257,283,33. Y hacemos nuestra evaluación y recomendación, donde entonces nosotros describimos que la utilidad marginal es mayor que el costo de la inversión, por lo que se recomienda flexibilizar los estándares de crédito, o sea que se acepta la política de flexibilización, en vista que tendremos una utilidad marginal de 270,000 y que el costo de la inversión es de 12,716,67 era, ¿verdad? Dejándonos una utilidad neta de 257,283,33. Ok, entonces estos pasos son para realizar o para determinar y recomendar si flexibilizamos o no una política. Para ello entonces tenemos que hacer todos estos pasos y determinar de cuánto sería nuestra utilidad al realizar el cambio, ¿verdad? Y el cambio va a depender, el ejercicio va a depender, ¿verdad? Les va a mencionar cuánto va a ser el aumento. Pueden ser más unidades, pueden ser menos, pueden ser más altos o menos unidades las que se vendan. Siempre va a haber un aumento en las unidades al hacer la flexibilización. Y pues también les va a mencionar ahí el financiamiento. Todo eso entonces para poder hacer los pasos de la evaluación. ¿Dudas con el tema? Está claro, profe. Qué bueno. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Obviamente ya no les puedo dejar tarea para mañana, pero sí espero que para la próxima semana ya hayan copiado lo que faltaba del ejercicio y a eso es lo que espero yo que ustedes hagan mañana. Copiar lo que faltaba del ejercicio y tenerlo listo para su ejercicio de la próxima semana después de que vengan de la semana de receso. Gracias, profe. Vaya, Bueno, pues que muchas gracias, sea profe. feliz de Gracias, vacaciones. profe. Adiós, profe. Nos Adiós, profe. vemos. Nos queremos. Profe. La Gracias, profe. queremos, Feliz profe, la tarde. queremos. Feliz tarde. Gracias, profe. Que tenga buenas vacaciones usted igual. Ay, sí, ya nos surgen a todos. Va, pues, vamos a otra clase. Adiós.